Ella no tiene corazón, dijo el cirujano, hasta que la niña sonrió en la camilla de hospital. Dr. Elias Thorne miraba el monitor, una constelación de líneas verdes bailando al ritmo de un corazón que se apagaba. El aire en el quirófano del Hospital St. Jude de la Ciudad de México era espeso, pesado con el olor a antiséptico y la tensión. Sus manos, firmes y precisas, sostenían el bisturí. No sentía miedo ni pena, ni siquiera la urgencia que embargaba al resto del equipo. Solo la frialdad de los números, la lógica de los latidos irregulares, el caso M8734. Una niña de 8 años llamada Lila, pero había algo en esa sala que rompía la lógica, algo que lo inquietaba. Un silencio casi reverencial entre los ruidos metálicos de las máquinas, una quietud extraña. De repente, una de las residentes, la doctora Hernández, rompió la atmósfera. «Doctor, la presión está cayendo. No hay respuesta». Sus palabras, afiladas como una aguja, penetraron la coraza de Elías. Vio los ojos de su colega, no los ojos de un profesional, sino los de alguien que estaba perdiendo la batalla. Sintió una punzada, no de desesperación, sino de algo parecido a una memoria. La misma mirada en el rostro de otro médico, hace mucho tiempo, en una sala similar. Una sombra que se arrastraba desde el pasado. Su mente, un laberinto de diagnósticos y datos, buscaba una explicación, pero no había ninguna. El corazón de Lila se desvanecía. Era una anomalía que desafiaba cada uno de sus conocimientos. El doctor Marcus Bell, con una mirada de superioridad condescendiente, se inclinó. «Es lo que le dije, doctor Thorne. Es un caso perdido. Es mejor que descanse en paz. La ciencia ha hecho todo lo que puede». Sus palabras golpearon a Elías como un eco del cinismo y la resignación que él mismo había abrazado durante años. Pero al mirar el pecho de la niña, vio algo más, un pequeño osito de peluche, el señor Amigazo, que yacía en la mesa de instrumentos. El peluche parecía observarlo con sus ojos de botón, una esperanza infantil, tonta e ilógica, en medio de la sala de operaciones. El contraste era tan brutal que le provocó un escalofrío. En ese momento, una fuerza irracional lo empujó a desafiar todo lo que creía. No podía aceptar que la vida de Lila fuera solo una ecuación fallida. Y yo te pregunto a ti, que me escuchas, ¿crees en los milagros? Y si es así, ¿serías capaz de arriesgar todo por uno? Comenta tu respuesta y dinos desde dónde nos escuchas. El doctor Elias Thorne era un hombre moldeado por la razón y la disciplina, una figura casi mítica en los pasillos de su hospital, cuyo pasado era un rumor silencioso y su presente, una armadura impenetrable de profesionalismo. Cada mañana llegaba a su oficina en el piso 17, el más alto, y contemplaba el caótico y vibrante paisaje de la Ciudad de México, un contraste perfecto con el orden quirúrgico que él imponía a su mundo. A los 48 años, su cabello canoso y las líneas de expresión marcadas alrededor de sus ojos eran el único testimonio visible de las batallas que había librado. No contra el destino, sino contra la fragilidad de la vida. Su trauma, una herida que nunca sanó, se remontaba a la pérdida de su hermana menor, Sofía. Ella no murió por un órgano defectuoso, sino por la negligencia de un médico que, ante la complejidad de una enfermedad rara, prefirió aferrarse a la esperanza en lugar de a la ciencia. Elías, entonces un joven estudiante, juró que nunca cometería ese mismo error. Juró que jamás vería a sus pacientes como personas, sino como un conjunto de sistemas biológicos que debían ser reparados. Para él, la emoción era el enemigo de la precisión, la esperanza, la antesala del fracaso. Y así, con el tiempo, su corazón se había convertido en un órgano tan frío y calculado como los monitores que vigilaba. Durante años, esta filosofía le había servido bien.
Su frialdad profesional lo convirtió en el cirujano más buscado de México, un hombre capaz de realizar milagros. Pero solo los que se podían medir con un bisturí y un desfibrilador. No tenía amigos ni familia, solo su trabajo. Sus días eran un ciclo constante de diagnósticos, cirugías impecables y conferencias donde su lógica implacable era la única verdad. Elías era una máquina de curar, una de las más eficientes que existían, pero era una máquina al fin y al cabo. Su reputación lo precedía, un eco de sus éxitos que ahogaba las quejas de aquellos que sentían la ausencia de su humanidad. El Dr. Bell, su residente más prometedor y cínico, era un reflejo distorsionado de él mismo, un espejo que le mostraba la fealdad de su propio orgullo, pero Elías se negaba a verlo. Lila, sin embargo, era diferente. Ella era un recordatorio constante de lo que él había perdido. Su sonrisa, una chispa que la ciencia no podía explicar, era un desafío personal a su visión del mundo, una pequeña, frágil e indefensa anomalía. Su historia había comenzado hace apenas un mes, cuando Lila ingresó al hospital con una cardiopatía congénita, una enfermedad tan extraña que los libros de texto no ofrecían una solución clara. Sus padres, con los ojos llenos de una fe inquebrantable, creían que el corazón de su hija era especial, que tenía una fuerza más allá de la medicina. Elías, él fue el único que nos dio esperanzas reales, le susurró el padre a su esposa, sin saber que esas mismas palabras eran un veneno para la mente de Thorne. Para él, esas esperanzas eran una carga, un peso que se sumaba a su ya inmensa presión. Su mente quirúrgica, acostumbrada a resolver problemas, se encontraba con un enigma sin precedentes. A medida que estudiaba sus ecocardiogramas, notaba pequeñas irregularidades que desafiaban la física del corazón. Era como si un pulso débil, casi imperceptible, intentara nacer de la nada. Un fantasma en los monitores. La única conexión que había logrado establecer con Lila era a través de su osito de peluche, el señor Amigazo. La niña le había contado una y otra vez la historia de su amigo fiel. Elías, él ha estado conmigo desde que nací. Él es mi corazón, y mi corazón es el suyo, y él me dice que vas a estar bien. Él le sonreía forzadamente, asintiendo, pero por dentro sentía un creciente malestar. Era como si la inocencia de la niña fuera una gota de agua que caía sobre la superficie congelada de su alma, creando una pequeña fisura, una grieta por la que empezaban a colarse recuerdos que había sellado con candado. El rostro de Sofía, sus ojos brillantes, su risa, la imagen de ella en la cama del hospital, delgada y pálida, pero con una sonrisa que desafiaba a la muerte. Elías se sentía impotente. La misma impotencia que había sentido entonces se le subía por la garganta. El catalizador de su cambio llegó en forma de una visita inesperada. Lila, sentada en su cama, con la piel pálida y los ojos apagados, lo miró con una sinceridad perturbadora. Elías, sé que tienes miedo. Elías se sorprendió. Su frialdad profesional se resquebrajó un poco. No tengo miedo, Lila. El miedo es una emoción inútil. Tengo confianza en la ciencia. Lila sonrió débilmente. No, no de eso. Tienes miedo a tu propio corazón. Es por eso que no puedes entender el mío. Elías sintió un pinchazo. ¿Cómo podía una niña de 8 años ver a través de su armadura? Sus palabras no eran un diagnóstico, sino una revelación, una verdad tan cruda que lo dejó sin aliento. Se vio reflejado en el osito de peluche que la niña sostenía con fuerza, un símbolo de una inocencia que él había perdido hace mucho. En ese momento se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la vida de una niña, sino por la salvación de su propia alma. El día de la cirugía, el quirófano era un templo de la ciencia. Luces blancas,
máquinas zumbando, el equipo de cirujanos listo para la batalla. El doctor Bell, con su habitual arrogancia, se acercó a Thorne. «Doctor, ha analizado los datos, ¿verdad? Es un procedimiento de alto riesgo. Lo más probable es que no sobreviva. La fe de los padres es solo un factor de riesgo más». Elías lo miró, no con ira, sino con una extraña calma. «La fe de los padres no es un factor de riesgo, Marcus. Es la única variable que no podemos calcular. Y es por eso que esta cirugía es diferente». La sorpresa en la cara de Bell fue palpable. Elías, el hombre de la ciencia, hablando de fe. La tensión en el aire era insoportable. Era un campo de batalla entre la lógica y la esperanza. Un enfrentamiento entre el hombre que había sido y el hombre en el que estaba a punto de convertirse. El quirófano se sumió en un silencio tenso. Elías tomó su bisturí. Sus manos, a diferencia de otras veces, no solo eran precisas, sino que también temblaban levemente. En el monitor el corazón de Lila parecía un pájaro herido, su aleteo cada vez más débil. Elías lo sintió en su propio pecho, un eco de ese pulso que se desvanecía. Era como si el corazón de la niña se comunicara con el suyo, no con palabras, sino con un sentimiento de urgencia. Un llamado silencioso. La doctora Hernández, que había estado monitoreando el latido, anunció: «El pulso se está debilitando, doctor Thorne. No creo que podamos seguir». El doctor Bell asintió con una expresión sombría. «Es un caso de pérdida total. Es mejor que terminemos y...». No terminó la frase. La voz de Elías, firme y baja, lo interrumpió. «No». Elías miró el osito de peluche de Lila en la mesa de instrumentos, un pequeño testigo silencioso. En su mente, una imagen se formó. La cara sonriente de la niña, su fe inquebrantable. Se preguntó qué habría pasado si, hace muchos años, el médico de Sofía hubiera tenido la misma intuición, si en lugar de un bisturí hubiera usado una mano para sentir su corazón. Elías cerró los ojos un instante. Su pasado y su presente colisionaron en una sola imagen. La mano de Sofía, delgada y fría, que se desvanecía en la suya, y la mano de Lila, una pequeña mano cálida, llena de vida. Elías tomó una decisión que desafió toda su formación. Miró a su equipo, sus ojos por primera vez, no como un cirujano, sino como un ser humano. «Prepárense», dijo Elías, su voz resonando en el silencio. «Voy a intentar algo que no está en ningún manual». El doctor Bell frunció el ceño, pero la sorpresa lo dejó sin palabras. Elías ignoró los protocolos, los diagnósticos y las estadísticas. Con un gesto que el equipo observó con asombro, se acercó a Lila. No tomó un bisturí, no tomó un desfibrilador. Simplemente, con sus guantes estériles, puso su mano sobre el pecho de la niña. Fue un acto de pura fe, un gesto que un cirujano como él nunca hubiera considerado. Y entonces ocurrió. No fue un milagro estruendoso, ni una luz cegadora. Fue un pulso tan fuerte que lo sintió en sus dedos. Los monitores se estabilizaron. El corazón de Lila, que estaba a punto de rendirse, empezó a latir con una fuerza nueva. El doctor Bell no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo es posible?», susurró. «No lo sé», respondió Elías, sus ojos fijos en la niña. «Solo sé que la ciencia no tiene todas las respuestas». Elías retiró su mano, su corazón latía más rápido. Se dio cuenta de que no se trataba de una fuerza mística, sino de algo mucho más profundo. El corazón de Lila no estaba roto, solo estaba asustado. Necesitaba que alguien creyera en él, necesitaba un ancla, una conexión humana. Y él, el hombre que había renunciado a sus propias emociones, había sido el ancla que el corazón de Lila necesitaba. Con la nueva fuerza del latido de la niña, Elías continuó la cirugía. No fue un acto de lógica, sino de intuición. Siguió el pulso,
como si fuera una guía, un mapa que solo él podía ver. El doctor Bell, aún escéptico, observó con atención, incapaz de entender lo que estaba pasando. Elías, por su parte, se movía con una nueva certeza, una calma que no venía de su mente, sino de su corazón. La operación terminó horas más tarde. El silencio en el quirófano ya no era de tensión, sino de alivio. La doctora Hernández lloraba en silencio. El doctor Bell, aunque incrédulo, no podía negar lo que sus propios ojos habían visto. El corazón de Lila, un milagro viviente, latía con una fuerza renovada. Elías se quitó los guantes y miró sus manos. No eran las manos frías de un cirujano, sino las manos de un hombre que por fin había vuelto a sentir. Había salvado a Lila, no solo con su destreza, sino con la fe que había recuperado en la humanidad. La transformación no había sido solo para la niña, sino para él. El hombre de la ciencia había encontrado un milagro que desafiaba toda su lógica, y ese milagro le había salvado la vida. No había una luz cegadora ni un trueno celestial. El milagro ocurrió en el silencio de un latido recuperado. Cuando Lila abrió los ojos en la sala de recuperación, su primer instinto no fue llorar o gritar de dolor, sino sonreír. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con una luz inconfundible. Miró a Elías y sin decir una palabra, susurró con la mirada un gracias que resonó más fuerte que cualquier discurso. Elías, de pie junto a la cama, sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. El miedo que lo había acompañado durante toda su carrera, el miedo a fallar, el miedo a la emoción, el miedo a no tener el control, se desvaneció como un fantasma en la luz de la mañana. Por primera vez en años, Elías no vio a un paciente, sino a una persona. Y esa persona era la prueba viviente de que había algo más allá del bisturí. Elías visitó a Lila todos los días de su recuperación. Ya no era el médico distante y frío, sino un amigo, un confidente. El señor amigazo, el osito de peluche, se había convertido en un símbolo de su conexión. Un día, Lila le preguntó: «Doctor Elías, ¿qué sientes cuando salvas a alguien?» Elías, con una sonrisa sincera que hacía mucho no mostraba, respondió: «Antes sentía la satisfacción de haber resuelto un problema. Ahora siento la alegría de haber ayudado a un alma a seguir su camino». Lila, con su sabiduría de niña, asintió: «Es que el corazón no es solo una bomba, es un faro, y el tuyo, Elías, acaba de encenderse». Esas palabras, simples y profundas, sellaron su transformación. No era solo la vida de Lila lo que había salvado, era la suya propia. En una conferencia médica, en lugar de presentar los datos y estadísticas de la operación, Elías subió al estrado con el señor amigazo en la mano y contó la historia de Lila. Habló de la lógica de la ciencia, pero también del milagro de la fe, de cómo el corazón humano no puede ser medido solo por la tecnología, sino por la conexión, la esperanza y la empatía. El doctor Bell, sentado entre el público, lo miró con asombro. «La medicina es una ciencia», concluyó Elías con la voz serena y firme, «pero la curación es un acto de amor». Sus palabras no solo impactaron a la comunidad médica, sino que también inspiraron a un nuevo enfoque en la forma de tratar a los pacientes. Elías ya no era solo el doctor Thorne, el cirujano prodigio. Ahora era Elías, un hombre que había encontrado su propósito en el lugar más inesperado, en el corazón de una niña. Continuó operando, pero sus manos no solo eran precisas, sino también amables. Sus ojos no solo veían diagnósticos, sino también historias. El fantasma de su hermana Sofía ya no lo atormentaba, sino que era un recuerdo que lo inspiraba. Elías había aprendido que el pasado no puede ser cambiado, pero
Lo que hacemos con él puede. Seamos como Elías, valientes para mirar a nuestro propio corazón y buscar nuestra propia redención. Aún hay tiempo para reparar lo que has destruido. Si te gustó esta historia, compártela y ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a más personas. No hubo una luz deslumbrante ni un trueno celestial. El milagro ocurrió en el silencio de un latido recuperado. Cuando Lila abrió los ojos en la sala de recuperación, su primer instinto no fue llorar o gritar de dolor, sino sonreír. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con una luz inconfundible. Miró a Elías y sin decir una palabra, susurró con la mirada un gracias que resonó más fuerte que cualquier discurso. Elías, de pie junto a la cama, sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. El miedo que lo había acompañado durante toda su carrera, el miedo a fallar, el miedo a la emoción, el miedo a no tener el control, se desvaneció como un fantasma en la luz de la mañana. Por primera vez en años, Elías no vio a un paciente, sino a una persona. Y esa persona era la prueba viviente de que había algo más allá del bisturí. Elías visitó a Lila todos los días de su recuperación. Ya no era el médico distante y frío, sino un amigo, un confidente. El señor amigazo, el osito de peluche, se había convertido en un símbolo de su conexión. Un día, Lila le preguntó: «Doctor Elías, ¿qué sientes cuando salvas a alguien?» Elías, con una sonrisa sincera que hacía mucho no mostraba, respondió: «Antes sentía la satisfacción de haber resuelto un problema. Ahora siento la alegría de haber ayudado a un alma a seguir su camino». Lila, con su sabiduría de niña, asintió. «Es que el corazón no es solo una bomba, es un faro, y el tuyo, Elías, acaba de encenderse». Esas palabras, simples y profundas, sellaron su transformación. No era solo la vida de Lila lo que había salvado, era la suya propia. En una conferencia médica, en lugar de presentar los datos y estadísticas de la operación, Elías subió al estrado con el señor amigazo en la mano y contó la historia de Lila. Habló de la lógica de la ciencia, pero también del milagro de la fe, de cómo el corazón humano no puede ser medido solo por la tecnología, sino por la conexión, la esperanza y la empatía. El doctor Bell, sentado entre el público, lo miró con asombro. «La medicina es una ciencia», concluyó Elías con la voz serena y firme, «pero la curación es un acto de amor». Sus palabras no solo impactaron a la comunidad médica, sino que también inspiraron a un nuevo enfoque en la forma de tratar a los pacientes. Elías ya no era solo el doctor Thorne, el cirujano prodigio. Ahora era Elías, un hombre que había encontrado su propósito en el lugar más inesperado, en el corazón de una niña. Continuó operando, pero sus manos no solo eran precisas, sino también amables. Sus ojos no solo veían diagnósticos, sino también historias. El fantasma de su hermana Sofía ya no lo atormentaba, sino que era un recuerdo que lo inspiraba. Elías había aprendido que el pasado no puede ser cambiado, pero lo que hacemos con él puede. Seamos como Elías, valientes para mirar a nuestro propio corazón y buscar nuestra propia redención. Aún hay tiempo para reparar lo que has destruido. Si te gustó esta historia, compártela y ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a más personas. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.